Seguramente has tenido desafíos en la vida. Has tenido que tomar decisiones, has tenido que enfrentar pruebas, dificultades. Y quizás has tenido éxito en esos desafíos, te ha ido bien o quizás te ha ido mal. ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo fueron tus experiencias en esto? Hoy quiero compartir de la palabra del Señor el desafío que enfrentó Josué. Uno de los desafíos que enfrentó Josué, porque Josué era un hombre de Dios que comenzó su tarea estando cerca de Moisés. Él fue uno de los espías que fueron a la tierra prometida, se cruzaron y estuvieron allí 40 días investigando, observando cómo era esa tierra y sobre todo cómo era esa gente y cómo eran las posibilidades de vida en esos lugares. Y justamente Josué fue uno de esos ayudantes de Moisés que lo acompañaron y estuvieron trabajando juntos. El relato que hoy vamos a leer en la palabra del Señor es en el libro justamente de Josué, el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1 de Josué, donde está allí el relato. Lo primero que se pone aquí es el relato de lo que pasó luego de que muere Moisés. El líder del pueblo que caminaba por el desierto yendo a la tierra prometida, fallece. Dios lo llama a su presencia. Moisés ya no está. Y Dios habla con Josué para que lleve este pueblo a la tierra prometida. Dice la palabra, el versículo 1 dice: después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué. Dios habló con Josué, que era ayudante de Moisés, dice la palabra. Y el versículo 2 dice: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Este era el desafío de Josué. Dios habla con Josué, lo desafía, le encarga esta tarea. Nada fácil. Un pueblo que estuvo peleando con Dios durante tanto tiempo allí en el desierto, peleando con Moisés, y ahora llegó el momento de cruzar el río y cruzar la tierra prometida. ¿Y quién tenía esta tarea de dirigir a su pueblo, al pueblo de Dios? Josué. Dios lo desafía a que sea él el guía. ¡Qué desafío! Y hermosa la historia de este personaje, un fiel obrero, un fiel siervo de Dios. Y dice el versículo aquí 5, en el cual quiero que pongamos nuestra atención en este día, dice: nadie, palabra de Dios, Dios le dice a Josué, nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así que como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Nos vamos a detener en esto y solamente vamos a pensar en esto que Dios le dice a Josué cuando lo desafía. Qué interesante esto. Dice: nadie te va a derrotar en toda tu vida. ¿Se imaginan ustedes qué sentía Josué? ¿Por qué decía esto Dios? Porque le prometía su presencia permanente. Nadie te va a derrotar en toda tu vida. ¡Qué promesa! Y da justamente Dios la explicación de esto y dice: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Y creo que nosotros también podemos tomarnos esta promesa, porque recuerden lo que Jesús nos dijo cuando se despedía de sus discípulos y se fue a la presencia de su Padre, a la gloria.
Dice Jesús, fueron sus últimas palabras: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando tenemos pruebas, dificultades, decisiones, desafíos, qué importante es tener en nuestra mente, en nuestro corazón, esta promesa de Dios, ¿no? Nadie podrá hacernos frente si estamos con Dios, porque nadie puede hacer frente a Dios. Pero dice aquí, porque yo estaré contigo. Dios está con nosotros. Como les dijo a sus discípulos, Jesús les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo importante es que no perdamos de vista que siempre Jesús está con nosotros. La pregunta es, ¿siempre nosotros estamos con Jesús? ¿Estamos cerca de Dios? Busquemos a Dios. Él está cerca de nosotros. Que Dios nos bendiga.